Aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de Teuxitlán de Jalisco, también con el tema del fortalecimiento de acciones para garantizar a familiares de personas desaparecidas, pues todo el apoyo que se requiere en tantos casos que hay en nuestro país, pues desde hace muchísimo tiempo. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad en Fuerzas Armadas, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Juan, con el placer de saludarte como siempre. Oye, pues, ¿qué te parece si entramos rápidamente con las acciones inmediatas que dio a conocer hoy la presidenta de México para, entre ello, fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, que se amplíe su capacidad de atención, el análisis del contexto es fundamental, la adquisición incluso de equipamiento que acompañe la búsqueda y que lo haga, pues, con evidencias científicas, una de muchas acciones que hoy nos convocan, César? Sí, por supuesto, Juan. Mira, me parece que acabar con la incertidumbre de lo que ha sido un tabú durante tantos años es importante, ¿no? El poder hablar de una reforma para consolidar este certificado único de población me parece que es un pendiente que viene de administraciones pasadas y que se toma con seriedad en esta, ¿no? El crear una base única de información forense y una base nacional de identificación forense me parece que era otro pendiente que venía de administraciones pasadas, pero que hoy podemos hacer una realidad. El fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana me parece que es otro pendiente que se pondrá a trabajar en este sexenio, que es algo muy importante. Y me parece que el general alertas de búsqueda inmediata, sin la necesidad de abrir carpetas de investigación ni esperar las 72 horas, me parece que podría ser uno de los recursos que la gente podría utilizar para poder agilizar, ¿no?, la desaparición de la que hemos sufrido en los últimos años en nuestro país. César, perdón, que te detenga ahí un segundito, pero es que me parece que cuando una persona es desaparecida, las primeras 72 horas son fundamentales en la investigación y fundamentales para poder lograr que aparezca con vida. Sí, porque además, Juan, recordemos algo, muchas veces el impedimento que se tiene legalmente para que se pueda iniciar una carpeta de investigación por estas 72 horas que tienen que pasar por ley, pues obviamente resta posibilidades a que se puede encontrar a la persona desaparecida, ¿no? Porque obviamente no existen las alertas de búsqueda y eso pues va en contra de lo que nosotros estamos tratando de realizar, en este caso el gobierno federal, que van a necesitar el apoyo de las fiscalías locales, porque pues desafortunadamente se terminan politizando los casos y entonces pues, resulta que toda es responsabilidad del gobierno federal, cuando recordemos que incluso en el caso específico de Jalisco, el mismo gobernador del estado decía que no era necesaria la Guardia Nacional y que ellos eran los principales responsables de los municipios y los estados, pero el día de hoy parecería que a la gente se le olvida y tratan de echar las culpas al gobierno federal cuando pues, obviamente es una responsabilidad compartida con los gobiernos estatales. A ver, César, vamos a entrar de lleno en este asunto en unos minutos nada más. Terminemos con las acciones que se implementarán de manera inmediata para la atención a víctimas de personas desaparecidas, porque sí me parece que hay mucha politiquería alrededor de este asunto y de este caso que es doloroso de Teuxitlán, Jalisco. Pero bueno, crear la Base Nacional Única de Información Forense, pues alimentada de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y por supuesto de la Fiscalía General de la República, algo que por más inusitado que suene, pues no existe, César. Así es, son de esas cosas que me parece que muchas veces los políticos no terminan de ponerse de acuerdo en estos puntos que son sumamente importantes. Pero aparte hay otro punto que me parece muy importante resaltar, el homologar los procesos entre las desapariciones que existen en el país, porque cada fiscalía lo maneja de forma diversa. Y eso lo que hace también es complicar a las víctimas y a los familiares de las víctimas cuando realizan la denuncia, ¿no? Entonces también, perdón César, equiparar el delito de desaparición al de secuestro, ¿qué tendrá como resultados inmediatos a mediano y también a largo plazo pues esta acción para homologar tanto penas como procedimientos de investigación de estos delitos?
Mira, en primer lugar, que tenga certeza la población en general de que cuando se presente una denuncia, inmediatamente se iniciará una carpeta de investigación independientemente de lo que suceda. Porque ¿cuál ha sido el problema? Cuando te dicen que te tienes que esperar 32 horas, cuando de repente escuchas que si tienen la certeza de que la persona fue desaparecida o si se fue por voluntad propia. Después escuchamos a algunos políticos señalar que no, que obviamente esa persona no fue desaparecida, sino que fue por voluntad propia que él decidió alejarse. Me parece que eso también da certeza, ¿no? A que la denuncia se pueda iniciar y que la búsqueda se pueda iniciar sin necesidad de que exista una carpeta de investigación, y que cuando obviamente se integra esa carpeta o cuando se encuentra la persona, se encuentra desaparecida, pues obviamente existan las penas para poder juzgar a las personas que formaron parte de este acto criminal. Eso me parece sumamente importante, porque además en cada uno de los estados de la República tenemos penalidades distintas y me parece que necesitamos un criterio unificado. Sin duda alguna. César Gutiérrez Priego, aseguró la presidenta de México que su gobierno está comprometido en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, que los hechos sean esclarecidos, César, y esto pues mediante información que sea evidencia científica, es decir, pues la politiquería quedaría a un lado. César, no habrá impunidad, lo señaló, lo dijo claramente. ¿Cómo lograr esto? Me parece que entre más transparentes sean las cosas, mi querido Juan, será mucho más importante. ¿Por qué? Porque no le vas a dar oportunidad a ninguna autoridad que pueda estar cooptada por el crimen organizado en que no se lleven a cabo las investigaciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, desde que exista cualquier tipo de denuncia y estos colectivos civiles que han estado realizando trabajo en diversos estados de la República tendrán la obligación también de presentar las denuncias ante la autoridad, y será la autoridad quien tendrá que realizar un mecanismo de búsqueda con evidencia científica para evitar que pueda haber cualquier interpretación por parte de algún grupo político, medio de comunicación o etcétera, para que tengamos la certeza de que realmente fue lo que sucedió y no se pueda manipular la información como lo hemos visto en algunos casos. Y ahí entra, César, te pregunto, la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones tanto de fiscalías de los estados de la República como de la Fiscalía General de la República, y esto además es muy importante señalarlo, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es, porque eso será lo importante, que se tenga conocimiento público de forma mensual de qué es lo que sucede, cómo se ha estado trabajando, qué es lo que se ha estado realizando, para que obviamente entre más público sea, nosotros tengamos la certeza del trabajo que se lleva a cabo. Y asimismo, pues también el fortalecer al Centro de Atención a Víctimas para atender a todos los desaparecidos, mi querido Juan, y que no queden en el olvido y nada más como una estadística, que eso me parece que es lo que también duele a la sociedad. César, sobre el caso de Teuxitlán, de Jalisco, entre otras cosas, dio a conocer hoy la presidenta de México que se está dando puntual seguimiento a la línea del tiempo de quienes desde septiembre del año pasado tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio. Lo que encontraron en este predio, importantísimo, y así que se deslindan responsabilidades. Regresamos al tema que ya sugerías hace un par de minutos. Sí, por supuesto. Es que imagínate, mi querido Juan, no es posible que se trate de politizar un asunto que duele tanto a la sociedad y que se trate de desviar la atención a los verdaderos responsables. Todos sabemos que existen delitos de acción y hay delitos de omisión. La acción de investigar, realizar esas investigaciones corresponde a la autoridad estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, y por omisión, por supuesto, que también tendrá que existir autoridades municipales y federales. Pero ¿quién es el verdadero responsable? ¿Quién es la persona que se tenía que haber encargado? Pues por supuesto que la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero nosotros también escuchamos a un gobernador que primero salió a retar al gobierno federal y a decir que no era necesaria la intervención de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco porque ellos tenían las capacidades tácticas, jurídicas y económicas para poder hacer frente a los grupos criminales que se encontraban en el Estado. Y posteriormente escuchamos a ese mismo gobernador incluso atacar a la prensa porque se hacían señalamientos de desapariciones en la central camionera del norte, de allá en el estado de Jalisco, en Tlaquepaque, cuando él, con todo el cinismo del mundo, incluso increpa a los periodistas que le hacían estos cuestionamientos y termina teniendo incluso un roce muy fuerte, pues obviamente con las autoridades de la universidad del estado, porque ellos hacían el señalamiento de que había estudiantes que estaban desapareciendo y que tenían miedo que los grupos criminales estuvieran detrás de estas desapariciones. Y recordemos que fue lo que pasó.
Sí, por supuesto, César Gutiérrez, pero por eso es importante que haya transparencia. A ver, el 19 de septiembre del año pasado, personal de la Fiscalía General de Justicia, tú lo acabas de decir, de quién en cancha, de quién está este asunto del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado colocó en este lugar, en el Rancho Izaguirre, los sellos de aseguramiento. ¿Qué sucede con esto? Queda bajo responsabilidad y resguardo de la Fiscalía General del Estado. Nos queda un minutito y medio, César Gutiérrez Priego, pero, en conclusión, la Guardia Nacional entregó el predio a personal de la Fiscalía del Estado de conformidad con sus atribuciones y facultades. Así determinó su aseguramiento sin que se recibiera ningún requerimiento adicional a la Guardia Nacional, pues para que resguardaran el predio o llevaran a cabo otra diligencia. Esto tiene que ser muy claro para el deslinde de responsabilidades, ¿eh? Pero por supuesto, pero además recordemos que fue lo que terminó señalando la Fiscalía, que por falta de recursos, ¿no? Ellos no se encargaron de realizar el resguardo como tendría que ser de forma correcta y lo dejaron para que lo pudieran seguir utilizando en grupos, incluso los grupos criminales, y que ellos no hicieron la revisión completa del predio porque no tenían la capacidad ni el personal para realizarlo, cuando es una de las fiscalías con más recursos de toda la República Mexicana. Pues me parece una incongruencia. Pero además una falta de su responsabilidad y atribuciones. Entonces, la cancha está en la Fiscalía del Estado. César, medio minutito. Sí, por supuesto, ellos son los principales responsables, incluso salen a reconocerlo. El nuevo fiscal hace el señalamiento de que se investigará qué fue lo que pasó con la anterior administración en la Fiscalía, por qué no realizaron ese trabajo y se tendrá que hacer el deslinde de responsabilidades. Por eso el fiscal general de la República fue muy claro, Juan, y dijo, primero se tiene que hacer una investigación seria para que nosotros podamos atraerlo, para que se deslinde responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que las autoridades que hayan incurrido en responsabilidades por acción u omisión tienen que ser procesadas por ese hecho. Importantísimo, estamos pendientes, César Gutiérrez Priego, de lo que se da a conocer el día de pasado mañana, pero mientras tanto, no se vale que la Fiscalía del Estado de Jalisco, ante estas omisiones, incluso criminales, quieran manchar instituciones nobles como es el Ejército Mexicano. Te mando un abrazo, César. Exactamente. Nos vemos. Un abrazo.